colombianos, Daniel Coronel revela el documento de la SED, es decir, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde afirma que el Grupo Aval admitió en acuerdo prejudicial aportes ilegales a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, señores. Es decir, que en este documento el tal Colombia Oficial 3, el personaje que estábamos investigando, podría ser Juan Manuel Santos. Pues en este mismo documento habla de que duró en un periodo desde el 2010 hasta el 2018 en el gobierno de este señor. Sería esto gravísimo. Por otro lado, no entendemos la reacción de Vicky Ávila, que ataca a Daniel Coronel diciendo que este está defendiendo al expresidente Juan Manuel Santos, cuando en realidad está revelando la verdad. La señora escribió lo siguiente: Daniel Coronel debía declararse impedido para defender a Juan Manuel Santos. Increíble que diga esto. El hecho de que Santos le haya dado el Canal 1 lo deja en muy mala situación y con poca imparcialidad. Imagínense Vicky Ávila hablando de imparcialidad. No tiene voluntad moral. Fue un negocio de millones. Se ve como si Coronel estuviera devolviendo atenciones al expresidente. Pareciera intuirse el afán de Coronel de limpiarle a Santos la imagen enlodada por los 3.500 millones de pesos que recibió la campaña de la reelección por parte de Odebrecht. Daniel Santos se reeligió con dinero de Odebrecht. No lo tapen más. Yo lo he denunciado siempre y es verdad. No entendemos este trino, si es que la señora no escuchó el reporte Coronel o si se está haciendo la ardida porque le robaron la primicia del documento de la Comisión de Valores. Pues vamos a escuchar a Daniel Coronel y se darán cuenta cómo revela la verdad que Colombia Oficial 3 podría ser Juan Manuel Santos. Y pues esta noticia no es soportable por Vicky Ávila y ahora quiere voltear la torta diciendo que Daniel Coronel está defendiendo a Juan Manuel Santos. Hágame el bendito favor. Escuchemos al periodista. Desde el domingo, cuando María Jimena Duzán reveló la existencia del funcionario colombiano 3 como el receptor de un soborno hasta ese momento desconocido dentro del caso Aval Odebrecht, se han desatado las especulaciones sobre su posible identidad y la forma en la que pagó esa coima. Todo partió de un documento muy sustancioso, que es la declaración de hechos, un anexo al acuerdo de enjuiciamiento diferido firmado entre el Grupo Aval a través de Corfi Colombiana, sus abogados en Nueva York y del otro lado por el gobierno de Estados Unidos, representado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores SEC. Hay otro papel de la SEC, menos llamativo, pero que contiene una información fundamental. El soborno de mayo de 2014, ese específico, no fue pagado a una persona, sino que se efectuó a través de aportes a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. El documento tiene un título bastante modesto y aburrido. Se llama Procedimiento Administrativo número 3-21559. Pero detrás de ese nombre aburrido hay un tesoro. Empieza estableciendo lo que dice es parte de una oferta de los demandados al gobierno de Estados Unidos. El mismo documento establece que los demandados son el Grupo Aval y su empresa Corfi Colombiana, y que ellos propusieron una negociación judicial que la SEC decidió aceptar. Es decir, esto deja claro que no es el resultado de una investigación de las autoridades estadounidenses, sino que todo lo dicho viene del Grupo Aval como propuesta de negociación judicial. La investigación que adelanta el FBI, como lo reveló en su momento Catalina Suárez en la W, aún no ha hecho público sus hallazgos. Eso todavía está por venir. Imagínense, si así nomás se adelantó el Grupo Aval a negociar este acuerdo pues con la Comisión de Valores. Imagínense lo que va a revelar el FBI, señores. Y aquí Daniel Coronel deja muy claro que sí hubo ingresos ilegales de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Esto será revelado muy pronto y Colombia Oficial 3 podría presuntamente ser Juan Manuel Santos. Sigamos escuchando a Daniel Coronel. Lo que hemos visto hasta ahora es la confesión que hace el Grupo Aval para que a cambio de la aceptación de responsabilidad y del pago de 80 millones de dólares se difiera el procesamiento judicial contra sus accionistas, los señores Sarmiento y miembros de sus juntas directivas. Que no los toque. Dice que el Grupo Aval lo hizo anticipándose a la iniciación de un procedimiento judicial que ya estaba en camino. El documento tiene también una interesante nota de pie de página que señala que lo dicho por Aval y Corfi Colombiana no compromete la responsabilidad de terceros. Textualmente dice, abro comillas, los hallazgos en este documento se realizan de conformidad con la oferta de acuerdo de los demandados y no son vinculantes para ninguna otra persona o entidad en este o cualquier otro procedimiento judicial.
Cierro comillas. Sin embargo, lo más interesante está en otra parte. Dice que los sobornadores colombianos de Aval y brasileños de Odebrecht hicieron un primer pago en mayo del 2014 por la extensión Ocaña Gamarra. Si eso es cierto, sucedió en vísperas de la primera vuelta de la elección presidencial, votación que tuvo lugar el 25 de mayo. Y por favor, escuchen esto con atención. Es el punto 12 del documento que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de la W y dice, abro comillas, después del 14 de marzo de 2014, los funcionarios del gobierno colombiano revisaron las nuevas obligaciones de financiamiento para el otro sí de la extensión Ocaña Gamarra, que era fundamental para el consorcio Ruta del Sol 2. En mayo de 2014, antes de que funcionarios del gobierno colombiano aprobaran las nuevas obligaciones financieras para la ampliación Ocaña Gamarra, el Ejecutivo brasileño acordó pagar sobornos adicionales a funcionarios del gobierno colombiano en forma de contribuciones ilícitas a la campaña. Cierro comillas. El papel también asegura que el Ejecutivo brasileño, que sería el Euberto Martorelli, le informó sobre el soborno al Ejecutivo de Corficolombiana, que según Aval es José Díaz Melo, y que este último aceptó el esquema de soborno y autorizó los pagos a intermediarios a través del consorcio Ruta del Sol 2. Según el otro papel, el de 57 páginas del que hemos venido hablando, el del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este aporte ilegal a la campaña de 3.4 millones de dólares ocurrió en mayo de 2014. Si ponemos los dos documentos juntos, se puede concluir que no fue el pago a una persona en particular, sino la entrada de financiación ilegal a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. En el acuerdo de enjuiciamiento diferido, no es mencionado el Colombian Official Number 3, que recibió el soborno de Odebrecht. Solo es mencionado en el anexo Declaración de Hechos. Increíble esto que está pasando. ¿Cómo podrían competirle a los demás candidatos cuando había una financiación ilegal de este tamaño? 3.4 millones de dólares de sobornos en la campaña de reelección del 2014. Esto es algo abruptamente fuera de serie, señores. Tendrán que responder, señores, y tarde o temprano, pues los culpables, cabezas mayores, tendrán que caer, ¿no? La fiscalía por ahí salió en una rueda de prensa imputando a varias personas, pero ningún pez gordo. Increíble cómo evaden la justicia. Una fuente cercana a la campaña de Juan Manuel Santos me dijo anoche que hasta ahora solo hay dichos, pero no hay, al menos todavía, una prueba de la entrada de esos aportes a la campaña de reelección. El documento de la SEC dice también que los sobornos por la extensión Ocaña Gamarra continuaron hasta el año 2016 y que de 2014 a 2016 sumaron 28 millones de dólares. No. Les leo el punto 15 del documento. El Ejecutivo de Corficolombiana hizo que el consorcio Ruta del Sol 2 pagara aproximadamente 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno colombiano entre 2014 y 2016 por la extensión Ocaña Gamarra. Específicamente, la constructora brasileña pagó aproximadamente 4 millones en 2014. La concesionaria Ruta del Sol 2 pagó aproximadamente 13.2 millones de dólares desde 2014 hasta 2016. De esos 13.2 millones de dólares, aproximadamente 2.7 millones a través de un banco corresponsal ubicado en Estados Unidos. Y por último, la constructora Ruta del Sol 2 pagó aproximadamente 10.9 millones de dólares desde 2014 hasta 2016. Hasta ahí la cita. El documento también asegura que el Grupo Aval, que era minoritario en el consorcio de la Ruta del Sol 2, tenía el 33%, se ganó 32 millones de dólares como resultado de los sobornos, y que las utilidades ilícitas fueron integradas a los estados financieros del Grupo Aval hasta 2020 y camufladas en los libros de contabilidad. El papel reitera que Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que reconoce su responsabilidad por esta conducta criminal. Tremendo esto, señores, tremendo. Imagínense, todas estas utilidades ilícitas fueron integradas en los estados financieros del Grupo Aval hasta el 2020. Hasta el 2020. Ellos aceptan responsabilidad, pagan una multa impresionantemente millonaria y aquí en Colombia no los quieren juzgar. La fiscalía no quiere imputar cargos a las cabezas mayores. Solo quieren echarle la culpa al señor Melo, expresidente de Corficolombiana. Esto no lo podemos creer.
Sin embargo, aquí Daniel Coronel dejó claro que estos 3.4 millones de dólares, según el documento, ingresaron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Él lo negaba todo. Señores, este es un nuevo punto en este entramado de corrupción de dineros ilícitos a las campañas presidenciales. Entonces no entendemos por qué Vicky Ávila sale acá a atacar a Daniel Coronel diciendo que debe declararse impedido para defender a Juan Manuel Santos. En ningún momento lo está defendiendo, como que la señora no lee, no escucha ni ve, ¿no? Solo lo que le conviene. Lo que le pasa es que tiene envidia de que Daniel Coronel se le haya adelantado, anticipado, pues a este documento donde informa todo lo que decía, ¿no? Hay que informarse, señora Vicky Ávila. Y pues a este ataque que sufrió Daniel Coronel frente a la periodista Vicky Ávila, pues acá le dicen: apreciada Vicky, primero, Daniel Coronel con sus denuncias sacó de su cargo al exministro del Transporte de Santos, Miguel Peñalosa. Segundo, Daniel Coronel fue el responsable de sus denuncias de la salida del señor JJ Rendón de la campaña de reelección de Santos. Tercero, Daniel Coronel fue uno de los primeros periodistas del país en denunciar el tema de la entrada de dineros de Odebrecht tanto a la campaña de Santos como a la de Zuluaga. Cuarto, Daniel Coronel fue el único periodista que denunció la operación del pago de afiches de la campaña de Santos por parte de Odebrecht. Y pues Vicky Ávila responde: apreciado Juan, Santos y Odebrecht, aquí les dejo algunas de mis columnas que hice en semana. Fueron denuncias solitarias que solo apreciaba el público, que sabía que las evidencias eran claras. El mecanismo prueba cómo encubrieron todo. Santos se religió con Odebrecht. Y pues le responde el señor Juan Hernández: conozco su trabajo de denuncia sobre Santos y Odebrecht, así como lo conozco, el de Daniel está en la misma materia, y por eso escribí este tuit. Entonces, señores, dense en cuenta que la señora Vicky Ávila quedó en el aire pues con este reclamo que le hace pues a Daniel Coronel. También otra de las personas que se pronunciaron frente a la rueda de prensa que hizo la fiscalía, donde imputan gente pero no un pez gordo, pues Luis Fernando Andrade, que fue el director de la ANI, pues lanzó un comunicado de prensa y dice: genera enorme preocupación que la Fiscalía en rueda de prensa esté declarando el fin de las investigaciones en el caso del Grupo Aval y Odebrecht, a pesar de las graves revelaciones que han hecho las autoridades de los Estados Unidos. Y en verdad sí, yo creo que esta gente está esperando es que el FBI pues caiga con todo el peso de la ley, porque la Fiscalía no fue capaz presuntamente pues de imputar a las verdaderas cabezas mayores, ¿no? Pues son sus jefes, ¿cómo los va a imputar, no? La Fiscalía ha optado por imputar a más de 30 funcionarios de la ANI como parte de su continuada política de persecución, de la que ha sido objeto por casi 7 años. Me han castigado por haber denunciado junto a Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, las irregularidades de los socios de Odebrecht de la Ruta del Sol 2, lo que ahora le permite al país conocer parte de la verdad, y a los testigos de mi defensa los están llamando a imputación para castigarlos por decir la verdad. Las imputaciones anunciadas en cascada desde enero de este año son simplemente una interpretación caprichosa y ocurrente de los documentos contractuales por parte de la Fiscalía. Esta es la forma ingrata de proceder contra funcionarios y exfuncionarios de la ANI, quienes a través de un incansable trabajo y profesionalismo lograron entregarle a Colombia las obras de infraestructura de transporte más importantes en su historia, tanto por su magnitud como por el impacto de la competitividad del país. La Fiscalía ha decidido destruir sus vidas y su honra como excusa para finalizar las investigaciones y causarme un daño colateral en el juicio. Ante esta tremenda injusticia, hago un llamado a la ciudadanía para que exija a la Fiscalía respuesta de las siguientes preguntas. Ojo con esto, colombianos. Primero, ¿por qué la Fiscalía colombiana no fue capaz de descubrir los graves hechos revelados por las autoridades de los Estados Unidos? ¿Por qué, señores? ¿A quién estarían encubriendo? Segundo, ante la gravedad de los hechos, ¿por qué considera la Fiscalía que con estas últimas imputaciones se cierra el caso del Grupo Aval y Odebrecht? Ay, señores, les vamos a decir por qué. Por el mismo acuerdo del Grupo Aval de pagar toda esta cantidad para que los dejen quietos, ¿no? Este señor tiene mucho poder. Tercero, si 30 o más funcionarios de la ANI que participaron en el análisis y la aprobación de algún aspecto de otros contratos de la Ruta del Sol, sector 2, son objeto de imputaciones como celebración de contratos sin requisitos legales o enriquecimiento ilícito en favor de terceros, ¿por qué no lo serían 30 o más funcionarios y miembros de las juntas directivas de la Ruta del Sol 2 y Consol que participaron en algún aspecto de los mismos otros contratos? Cuarto, si la Fiscalía aplica sus criterios caprichosos y malintencionados a todos los contratos de concesión vigentes en la ANI, ¿implicaría entonces que todos los contratos de concesión en vigencia están en violación de la ley? Y quinto,
existiría la seguridad jurídica necesaria para atraer inversionistas para las obras de infraestructura que necesitaría el país, existiendo el riesgo de que la Fiscalía actúe de esta manera? Es lo que nos preguntamos, señores, ¿por qué la Fiscalía hace unas imputaciones y dice que con esto ya cierra el caso de Odebrecht? Lo habían dormido, ¿no? Pero aquí vino la justicia de Estados Unidos a presionarlos y como lo dijo Daniel Coronel en el comunicado, el FBI no ha destapado sus informes, señores, no ha destapado esto y cabezas grandes caerán. Así la Fiscalía quiere evitarlo a toda costa. El sol no se tapa con un dedo. Por último aquí, Uldarico dice, llaman a 33 personas a imputación por el escándalo de Odebrecht, pero ningún pez gordo. ¿Por qué la Fiscalía de Barbosa no llama a Sarmiento Angulo y al Grupo Aval? La cárcel es para el pobre y el rico paga su libertad. Asco total. Y es verdad, señores, Sarmiento Angulo paga 80 millones de dólares de esta multa que le implanta la justicia de Estados Unidos para no ir a la cárcel, para que sus empresas no se vean perjudicadas. Increíble cómo pasan de agache frente a esto. Y varias personas opinan sobre este escándalo. ¿Por qué los medios de comunicación le dan tanta atención a Néstor Humberto Martínez, siendo que él es uno de los cerebros de todo el entramado corrupto de Odebrecht Aval, en el que se robaron más de 80 millones de dólares en contratos que no ejecutaron, pero cuyos dineros sí salieron del erario para pagar las campañas de los partidos políticos aliados del uribismo en sus gobiernos? Pues porque la mayoría de estos medios de comunicación son propiedad de Sarmiento Angulo, también dueño del Grupo Aval, y Néstor Humberto Martínez, pues, ajá. María Jimena Duzán dice, el financiamiento ilegal de las campañas del 2014 y el pago de coimas lo denunciamos en su momento, pero no como lo hace ahora el fiscal Barbosa, que saca de la ecuación al Grupo Aval y le echa toda la responsabilidad a Odebrecht, ¿no? Increíble lo que está haciendo este señor Barbosa frente a estas imputaciones. Esmeralda Hernández dice, si la Fiscalía hubiera actuado con determinación en el caso Odebrecht en Colombia, tendríamos a 3 expresidentes y un candidato presidencial en la cárcel. La nueva Fiscalía es la esperanza para la verdad de Odebrecht. Queremos justicia. Es verdad, señores. Aquí estaría Álvaro Uribe Vélez en la cárcel. Estaría el señor Santos en la cárcel. El señor Duque en la cárcel. Y el señor Oscar Iván Zuluaga en la cárcel. Pero acá no pasa nada. No hay justicia, señores. Y esto es lo que están clamando todos los colombianos. Por último los dejamos con esta perlita. Gonzalo Guillén dice, este es el video de Sarmiento Angulo que es de enmarcar, para guardarlo hasta el fin de los tiempos. Miren lo que dice, que quién pagará las pérdidas del Grupo Aval. ¿Qué pasa? Si un banco hace una inversión en una gran empresa y tiene unos magníficos resultados, lo reparte. ¿Entre quién? Entre los accionistas de ese banco. Pero cuando vengan unas tremendas pérdidas y el banco ya no le alcance su patrimonio a responder, el faltante lo pagan los depositantes, que son los dueños de la plata. ¿Cómo les quedó el ojo, señores? Para que se den cuenta quién es Sarmiento Angulo. Colombianos, esperamos que compartan este video, que es una información muy importante, que comenten por qué Vicky Ávila se ardió porque el señor Daniel Coronel le robó la primicia del documento de la SED, es decir, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, sobre los acuerdos y sobre este aporte millonario de 3.4 millones de dólares a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Se sigue destapando la verdad de forma impresionante. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan masivamente esta información y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.